Durante 50 años, Estados Unidos gobernó el mundo sin disparar un solo tiro, gracias a un acuerdo silencioso que casi nadie entendía, pero del que todos dependían: el petrodólar. Cada barril de petróleo vendido en el planeta debía pagarse en dólares. No era una recomendación, era la regla. Y esa regla convirtió al dólar en el centro del sistema financiero global. Estados Unidos podía imprimir dinero porque el mundo lo necesitaba. Podía endeudarse sin límites porque la demanda nunca desaparecía. Podía sancionar, castigar y excluir porque controlaba la moneda con la que se compraba la energía. Ese fue el verdadero imperio. No las bases militares, no los portaaviones, el dólar. Hoy, ese pilar acaba de romperse y no fue Irán, no fue Rusia, no fue Venezuela, fue Arabia Saudí. El mismo país que sostuvo el petrodólar durante medio siglo, decidió que ya no le servía. Decidió que su futuro no estaba atado a Washington sino a Beijing. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una decisión fría, calculada y profundamente racional. Arabia Saudí observó algo que muchos en Estados Unidos se negaron a aceptar: que el poder estadounidense ya no garantiza estabilidad, que las promesas de protección ya no son creíbles, que el aliado que abandonó Afganistán de un día para otro puede abandonar a cualquiera. Riad hizo números y los números no mienten. China se convirtió en el principal comprador de su petróleo. China construyó su infraestructura. China ofreció comercio sin humillación. Estados Unidos ofreció discursos. Cuando Arabia Saudí entendió que podía vender petróleo sin dólares y seguir funcionando, el sistema entero empezó a temblar, porque el petrodólar no era un acuerdo comercial, era una trampa perfecta. Obligaba a todos los países a acumular dólares para sobrevivir. Y quien controla la moneda, controla el mundo. Pero una vez que el petróleo puede venderse en otras monedas, la trampa deja de funcionar. No colapsa de inmediato. Se vacía lentamente. Los países ya no necesitan reservas infinitas de dólares. Ya no dependen del sistema financiero estadounidense. Ya no temen tanto las sanciones. Ese es el verdadero terremoto. Estados Unidos no puede bombardear esta decisión. No puede sancionar a Arabia Saudí sin destruir su propia economía. No puede obligar a China a dejar de comprar energía. Por primera vez desde 1945, Washington enfrenta un desafío que no puede resolver con fuerza. El petrodólar no murió en una guerra, murió en una negociación. Y cuando un imperio pierde el control de su moneda, pierde algo mucho más importante que prestigio: pierde tiempo. Porque imprimir dólares ya no será gratis. Porque financiar déficits será más costoso. Porque sostener guerras lejanas será más difícil. Estados Unidos seguirá siendo poderoso, pero ya no será infinito. Arabia Saudí no traicionó a Estados Unidos, simplemente entendió que los imperios también envejecen y decidió no quedarse atrapada cuando eso ocurriera. Este no es el inicio de una guerra, es el final de una era, y el mundo que viene no girará alrededor de una sola moneda, un solo país o una sola promesa. Cuando el petróleo dejó de obedecer al dólar, el imperio empezó a escuchar, porque cuando el dólar deja de ser indispensable, todo el edificio financiero empieza a crujir. Aunque no se derrumbe de inmediato, el poder monetario no colapsa con un estallido, se erosiona con la pérdida gradual de necesidad. Durante décadas, Estados Unidos vivió una anomalía histórica. Podía consumir más de lo que producía, podía importar más de lo que exportaba, podía endeudarse sin límite aparente. Y todo eso era posible por una sola razón: el mundo necesitaba dólares para comprar energía. Ese ciclo fue perfecto mientras funcionó. Los países exportaban bienes, recibían dólares, volvían a invertir esos dólares en bonos estadounidenses. Estados Unidos imprimía, en el mundo financiaba. El sistema se retroalimentaba. Cuando Arabia Saudí abrió la puerta a vender petróleo en otras monedas, ese ciclo empezó a romperse por el eslabón más débil. La demanda forzada de dólares no desaparece de un día para otro, se reduce. Y cuando se reduce, el privilegio se encarece. Estados Unidos ya no puede imprimir sin consecuencias. Cada dólar adicional pesa más. En cada punto de deuda cuesta más. Cada subida de tasa se siente con mayor intensidad. Eso se traduce en algo muy concreto: menos margen político interno, programas sociales más difíciles de financiar, infraestructura postergada, conflictos políticos más agudos. La política estadounidense se vuelve más agresiva porque el colchón externo se adelgaza.
Aquí aparece una verdad incómoda que conecta todo. El declive del petrodólar no es un problema externo, es un problema doméstico. Afecta al trabajador que ve subir los precios, al consumidor que paga más intereses, al gobierno que debe elegir entre gastar o endeudarse más caro. Trump, Biden o cualquier otro presidente enfrentan el mismo límite estructural. El mundo ya no subsidia automáticamente a Estados Unidos. China entendió esto antes que nadie. No necesitó destruir el dólar, solo necesitó ofrecer alternativas funcionales, acuerdos bilaterales, pagos en monedas locales, bancos paralelos, contratos energéticos, fuera del sistema tradicional. Cada alternativa reduce la dependencia. Cada reducción debilita el centro. Arabia Saudí no cambió de bando por ideología, lo hizo por supervivencia estratégica. Un país que depende de un solo protector queda atrapado cuando ese protector pierde capacidad. Riad decidió diversificar antes de que fuera tarde. Eso es lo que están haciendo muchos países ahora mismo. No están abandonando a Estados Unidos. Están dejando de depender exclusivamente de él. Esa diferencia lo cambia todo, porque el poder imperial no se sostiene cuando otros tienen opciones. Se sostiene cuando no las tienen. Estados Unidos todavía tiene aliados. Todavía tiene influencia. Todavía tiene fuerza. Pero ya no tiene exclusividad, y la exclusividad era el núcleo del petrodólar. Sin exclusividad, el sistema se vuelve uno más, entre varios. Importante, sean dominante no, el mundo que emerge no será estable ni justo, será fragmentado, competitivo y lleno de tensiones. Pero también será un mundo donde ningún país puede imponer su moneda como ley universal, sin ofrecer algo a cambio. Eso obliga a una transformación profunda. Estados Unidos tendrá que competir de verdad, tendrá que ofrecer estabilidad, no solo poder. Tendrá que negociar, no solo sanción. Ese ajuste será doloroso, porque implica renunciar al privilegio silencioso que sostuvo su hegemonía durante medio siglo. El petrodólar no murió con una explosión, murió cuando dejó de ser obligatorio, y cuando una regla deja de ser obligatoria, deja de ser poder. Ese es el punto exacto en el que estamos. No al borde del colapso, sino en el inicio de un mundo donde el dinero, la energía y el poder ya no obedecen a un solo centro. El impacto en América Latina será profundo, aunque todavía muchos no lo perciban con claridad. Durante décadas, la región vivió atrapada en una paradoja. Exportaba recursos estratégicos, pero dependía de una moneda que no controlaba. Vendía petróleo, minerales y alimentos, pero debía endeudarse en dólares para funcionar. El petrodólar hacía que esa dependencia pareciera natural. Cuando el dólar era imprescindible para comprar energía, cualquier país que intentara salirse del sistema quedaba aislado. América Latina lo aprendió una y otra vez. Golpes financieros, crisis de deuda, ajustes brutales. Hoy, esa jaula empieza a abrirse. No porque el dólar desaparezca, sino porque deja de ser la única puerta. Países como México, Brasil, Argentina y Venezuela observan el mismo fenómeno con atención. Si el petróleo puede venderse en otras monedas, si el comercio puede liquidarse fuera del sistema tradicional, entonces el chantaje financiero pierde fuerza. Eso no significa libertad inmediata, significa margen de negociación, y el margen es lo que nunca existió. México ya lo está explorando. Venezuela lo hizo por necesidad. Brasil lo discute abiertamente. Argentina lo contempla como salida futura, cada uno desde su contexto, pero todos bajo la misma lógica: diversificar para no quedar atrapados. Estados Unidos observa esto con creciente preocupación, no porque América Latina vaya a convertirse en un bloque antiestadounidense, sino porque el control indirecto se diluye, el control que no necesita tanques ni invasiones, el control que opera a través de la moneda y la deuda. Cuando ese control se debilita, la política exterior cambia de tono. Estados Unidos tenderá a ser más agresivo retóricamente, más impredecible y más nervioso. No por fuerza, sino por inseguridad estructural. Un imperio cómodo es diplomático. Un imperio que siente perder terreno se vuelve impulsivo. Eso aumenta el riesgo de conflictos, pero no necesariamente guerras abiertas. Lo que veremos será algo distinto. Guerras financieras, guerras tecnológicas, guerras regulatorias, sanciones selectivas en bloqueos parciales, presiones indirectas. El objetivo no será destruir al rival, sino frenar su autonomía. Pero aquí aparece un límite clave. Cada sanción futura será menos efectiva que la anterior. Cada castigo acelerará la búsqueda de alternativas.
Cada intento de coerción fortalecerá los sistemas paralelos. Es una espiral. China entiende esto perfectamente. Por eso no busca reemplazar al dólar con una sola moneda dominante. Busca fragmentar. Crear múltiples rutas, múltiples monedas, múltiples centros. Un mundo fragmentado es más difícil de controlar desde un solo lugar. Estados Unidos, en cambio, sigue pensando en términos de centro único. Y ahí está su desventaja estratégica. El dólar no caerá mañana. No colapsará de golpe. Seguirá siendo importante durante años. Pero su papel cambiará. De árbitro absoluto pasará a ser jugador principal entre varios. Ese cambio tiene consecuencias enormes. La deuda estadounidense será más cara de financiar. Las guerras serán más difíciles de sostener. El consumo interno enfrentará límites reales. Eso obligará a decisiones que hasta ahora siempre se postergaron. Reducir gasto, reindustrializar de verdad, aceptar competencia. No es un declive automático, es una transición forzada. Y las transiciones forzadas nunca son suaves. El siglo XXI no será el siglo del colapso estadounidense. Será el siglo en el que Estados Unidos deje de ser el eje indiscutido. Y eso, para el resto del mundo, cambia todo. América Latina tendrá una oportunidad histórica y un riesgo enorme. La oportunidad de negociar sin miedo, el riesgo de repetir errores, de cambiar dependencia por dependencia, porque el mundo multipolar no es justo por defecto, solo ofrece opciones, y las opciones exigen estrategia. El petrodólar fue el símbolo de una era donde no había elección. Su debilitamiento marca el inicio de una era donde elegir es obligatorio. Ese es el punto central de esta historia. No el fin de Estados Unidos, no la victoria total de China, sino el fin de la obediencia automática. Cuando el petróleo dejó de obedecer al dólar, el mundo empezó a decidir por sí mismo. Y una vez que eso ocurre, no hay regreso posible. Porque cuando la comodidad histórica termina, aparece algo que los imperios siempre intentan evitar en la realidad. Y la realidad no negocia con nostalgia. Estados Unidos construyó su poder no solo sobre el dólar, sino sobre la creencia de que siempre habría alguien dispuesto a sostenerlo. Esa creencia fue tan fuerte que dejó de cuestionarse, se volvió costumbre, se volvió normalidad, se volvió derecho adquirido. El petrodólar convirtió esa normalidad en sistema. Pero los sistemas no mueren cuando fallan, mueren cuando dejan de ser necesarios. Hoy, el dólar sigue circulando, sigue siendo dominante, sigue siendo usado, pero ya no es incuestionable. Y en geopolítica, perder lo incuestionable es perder el alma del poder. Lo que viene no es un colapso inmediato, es algo más complejo y más incómodo, a un ajuste largo, un proceso donde Estados Unidos tendrá que convivir con límites visibles, donde ya no podrá resolver todo imprimiendo dinero o trasladando costos al resto del planeta. Eso se traducirá en tensiones internas más frecuentes, polarización, promesas imposibles, discursos cada vez más extremos, porque cuando el margen externo se reduce, la política interna se vuelve más feroz. Trump no fue una anomalía, fue un síntoma temprano, y no será el último. La energía dejó de ser un arma silenciosa para Estados Unidos, y se convirtió en un espejo que refleja dependencia, fragilidad y contradicciones acumuladas durante décadas. Mientras tanto, el resto del mundo aprende rápido. Aprende que no hace falta romper con Washington para ganar margen. Basta con no depender por completo. Aprende que las sanciones no son una sentencia de muerte, sí existen alternativas. Aprende que la paciencia estratégica puede derrotar a la fuerza impulsiva. China entendió esto desde el principio. No buscó destruir el dólar. Buscó sobrevivir fuera de él. Y al hacerlo, abrió la puerta para que otros hicieran lo mismo. Arabia Saudí entendió algo aún más frío, que los imperios cambian, pero los intereses permanecen. Y decidió moverse antes de quedar atrapada. América Latina observa este cambio con una mezcla de esperanza y riesgo. Esperanza porque, por primera vez, puede negociar sin miedo absoluto. Riesgo porque equivocarse en este momento puede ser más costoso que nunca. Porque un mundo multipolar no perdona errores ingenuos. Este no es un mundo más justo, es un mundo más expuesto. Y en un mundo expuesto,
La estrategia vale más que la fuerza. El petrodólar fue el último gran mecanismo de obediencia automática del siglo XX. Su debilitamiento marca el final simbólico de esa era. No con aplausos, no con guerras, con contratos que ya no exigen una sola moneda. Ese detalle técnico es, en realidad, una revolución. Una revolución sin banderas, sin himnos, sin vencedores claros, pero con una consecuencia inevitable. Estados Unidos tendrá que aprender a vivir sin privilegio automático. China tendrá que aprender a ejercer poder sin provocar pánico global. América Latina tendrá que aprender a no desperdiciar el margen que por fin aparece. El siglo XXI no será recordado por una gran guerra entre potencias. Será recordado por la lenta redistribución del poder, por el fin de las certezas cómodas, y por el momento en que el mundo dejó de aceptar órdenes implícitas. Cuando el petróleo dejó de obedecer al dólar, no se cayó el sistema. Se abrió, y una vez que un sistema se abre, ya no puede cerrarse igual. Ese es el verdadero final de esta historia. No un colapso, no una victoria total, sino el fin definitivo de la hegemonía automática. Y eso, aunque no haga ruido, lo cambia todo. Porque cuando una hegemonía deja de ser automática, también deja de ser invisible. Y cuando deja de ser invisible empieza a ser cuestionada todos los días. Durante décadas, la mayoría del mundo no se preguntó si el dólar debía ocupar el centro del sistema. Simplemente lo asumió. Los contratos se firmaban así. Las reservas se acumulaban así. Las deudas se pagaban así. No era ideología, era rutina. Esa rutina era el verdadero poder. Hoy, esa rutina se interrumpe. No de forma dramática, sino cotidiana. Un contrato firmado en otra moneda. Un acuerdo bilateral fuera del sistema tradicional. Un banco central que ajusta su canasta de reservas. Pequeños gestos técnicos que, acumulados, cambian la arquitectura global. El imperio siempre cae primero en los detalles. Estados Unidos aún conserva fuerza, pero ya no controla el ritmo. Y controlar el ritmo es más importante que controlar el volumen. Quien marca el ritmo decide cuándo acelerar, cuándo frenar y cuándo negociar. El petrodólar le permitió a Washington marcar ese ritmo durante medio siglo. Hoy, el metrónomo se reparte. Eso obliga a una transformación que va más allá de la economía. Afecta la forma en que Estados Unidos se percibe a sí mismo. Un país que se construyó sobre la idea de excepcionalidad ahora enfrenta una realidad donde la excepción se diluye. No es humillación, es normalización. Y para una potencia acostumbrada a ser el eje, la normalización duele más que la derrota. Las nuevas generaciones dentro de Estados Unidos crecerán en un mundo distinto. Un mundo donde el dólar ya no compra silencio automático, donde las sanciones ya no garantizan obediencia, donde la influencia debe ganarse de nuevo caso por caso. Eso exigirá algo que el sistema político estadounidense siempre postergó: consenso interno real, porque sin un enemigo externo absoluto y sin un privilegio monetario indiscutido, las tensiones internas salen a la superficie. La desigualdad, la infraestructura deteriorada, la polarización, la deuda, todo lo que antes podía esconderse bajo la alfombra global, ahora exige atención directa. Ese será el verdadero costo del fin del petrodólar. No la pérdida de poder externo inmediata, sino la obligación de mirarse hacia adentro. China también enfrentará su propio espejo. Un mundo sin hegemonía clara no garantiza su ascenso tranquilo. La obliga a actuar con cautela, a evitar provocar coaliciones, a demostrar que su influencia no es dominación disfrazada. Y América Latina se encuentra, quizá por primera vez en siglos, frente a una decisión histórica, auténtica. No elegir entre obedecer o ser castigada, sino entre construir estrategia o repetir dependencia con otro nombre. Ese es el punto más delicado, porque la multipolaridad no salva a nadie por sí sola, solo amplía el tablero. Y en un tablero más grande, los errores cuestan más. El fin de la hegemonía automática no es una promesa de justicia, es una invitación a la responsabilidad. Responsabilidad de negociar mejor, responsabilidad de pensar a largo plazo, responsabilidad de no confundir margen con victoria. El petróleo fue el detonante visible porque siempre fue el corazón del sistema. Pero el cambio ya se extendió a todo: finanzas, tecnología, datos, comercio, influencia cultural. Estados Unidos ya no puede ordenar,
China no puede imponer, el resto del mundo ya no puede esconderse. Ese es el verdadero legado de este momento histórico. No una nueva hegemonía, sino la imposibilidad de una hegemonía única. Y cuando la hegemonía se vuelve imposible, el poder cambia de forma, se vuelve negociación constante, equilibrio inestable, adaptación permanente. Ese mundo no será cómodo, pero será el mundo real. Y entenderlo antes que resistirlo, será la diferencia entre quienes sobreviven al cambio y quienes quedan atrapados en una era que ya terminó. Aquí no terminó una guerra. Aquí terminó una costumbre. La costumbre de obedecer sin preguntar. Y una vez que esa costumbre desaparece, la historia ya no vuelve atrás.